¿Qué tal, amigos? Les habla nuevamente Rafael Montesinos en este su programa El Mensaje de la Biblia. Hoy vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra serie de temas sobre Colosenses 2, 14 al 17, porque insistentemente nos están formulando una pregunta sobre Hechos capítulo 15. Nos están pidiendo de favor que antes de continuar con Colosenses 2, 14 al 17, que expliquemos Hechos capítulo 15, porque entonces me encuentro varias personas que me están indicando que Hechos capítulo 15 contradice lo que vengo diciendo hasta este momento, porque según ellos, en Hechos capítulo 15, el apóstol Pablo está diciendo, y el concilio de Jerusalén está diciendo, que el sábado no hay que guardarlo, que está abolido. Vamos a ver qué realmente dice en Hechos capítulo 15. Versículo 1. Comenzamos rápidamente. Pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense el problema que se establece aquí rápidamente. Justificación por las obras de la ley. Según estos maestros judaizantes, para usted poder ser justificado, para usted poder ser salvo, tenía que guardar los mandamientos, las leyes de Moisés, circuncidarse, cumplir con todas las ceremonias, tanto de las leyes ceremoniales como del decálogo. Si no, no se salvaba. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia jamás ha enseñado tal cosa. En el Antiguo Testamento la salvación nunca fue por la ley, tal y como enseñan erróneamente algunos. Encuentro mucha gente que me dice Rafael Montesinos. En el Antiguo Testamento la salvación era por la ley. En el Nuevo Testamento por la gracia. Falso de toda falsedad. En el Salmo capítulo 50 y versículo 5 dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El pacto es a base de un sacrificio. Es el sacrificio de Cristo, representado por esos corderitos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, lo que nos salva, y no la obediencia a la ley. Nuestra obediencia nunca ha sido un camino de salvación, jamás, porque ya hemos explicado en otros programas anteriores que por las obras de la ley nadie puede ser justificado delante de Dios, porque la ley nos revela el pecado, pero no tiene poder alguno para quitarlo. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. No hay nada que el hombre pueda hacer para cumplir la ley, porque no puede, para justificarse. No puede. Por más que el hombre intente guardar los 10 mandamientos, la ley ceremonial, los ritos, las ceremonias, los sacrificios, para buscar la salvación, se queda perdido. Porque Romanos 8:7 dice que nuestra naturaleza, nuestra intención natural es enemistar contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Por eso Dios tuvo que enviar a Jesucristo. Así que en el Salmo 55, volvemos al Antiguo Testamento, dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. La salvación es por la fe en el Cordero en el Antiguo Testamento. Por eso, en Génesis capítulo 3, una vez que Adán y Eva pecan, Dios sacrifica un cordero por Adán y por Eva y los viste con sus túnicas. En Génesis 3:15 se le dice a Adán en este caso a Eva y a Adán, que la simiente de la mujer sería la única que pisaría la serpiente en la cabeza. Y es curioso que en el texto hebreo no dice la simiente, no dice uno, no dice esta te herirá en la cabeza, dice él, en hebreo. Él te herirá en la cabeza. Y ese él, según Gálatas, es Cristo, la verdadera simiente de la mujer, quien venció a la serpiente, quien venció a Satanás, quien vivió una vida de perfecta obediencia a la ley que nosotros no podíamos dar, y nos la otorga por la fe cuando creemos. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador personal, la obediencia perfecta que Cristo vivió es tan tuya como si tú la hubieras vivido. Tal es el poder de la imputación. La salvación es por fe. Por eso en Habacuc capítulo 2 y versículo 4 dice: el justo vivirá por su fe, por la fe, no por sus obras, no por las obras, sino por la fe. En el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17 dice lo mismo, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo vivirá por la fe, porque el Evangelio es poder de Dios para justicia o para justificación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a los judíos y a los gentiles. Dios no tiene un plan para salvar a los judíos y otro plan para los gentiles, porque eso dicen algunos también, que los judíos se salvan por la ley y nosotros por la gracia. Tamaño error. Dios tiene un solo plan para toda la humanidad, porque Dios
no hace acepción de personas. Así que cuando comenzamos a leer Hechos capítulo 15, nos damos cuenta inmediatamente en el primer versículo cuál es el problema que se está tratando allí. Justificación por las obras de la ley. Repito, ¿qué es justificación por las obras de la ley? Decir que yo soy salvo mediante mi obediencia a la ley de Moisés o al decálogo. Que yo soy salvo porque guardo el sábado. Que yo soy salvo porque no robo, no mato, no adultero, no hurto, no soy idólatra. Que yo soy salvo porque me circuncido. Eso no es lo que enseña la Biblia y eso no es el plan de Dios para nosotros. Dios nunca ha establecido la ley como camino de salvación. Eso lo hicieron los maestros judaizantes, los fariseos, los saduceos, los escribas y estos líderes religiosos falsos que se oponían a la predicación del evangelio del apóstol Pablo. ¿Qué pasó entonces? Dice el versículo 2. Y cuando surgió una discordia y una controversia no pequeña de parte de Pablo y Bernabé contra ellos, o sea, contra los maestros judaizantes, dispusieron que subieran a Jerusalén Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para hablar acerca de esta cuestión. Ellos entonces, encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Así que entonces el apóstol Pablo, Bernabé y los otros dicen, señores, esto hay que resolverlo. Porque un grupo predica justificación por las obras de la ley y Pablo predica justificación por la fe. Entonces hay una guerra y esta guerra hay que acabarla. Así que deciden ir al concilio de Jerusalén, la sede de la iglesia, que estaba en Jerusalén, no en Roma, ¿saben? Y Jacobo era el presidente, no Pedro, por si acaso. Porque algunos dicen que Pedro fue el primer papa. Eso no es lo que dice aquí. El presidente del concilio de la iglesia, que tenía su sede en Jerusalén, no en Roma, tenía un presidente. Y ese presidente era Jacobo o Santiago, como se le conoce también, hermano de Jesús. Van a Jerusalén, llegan allá. Entonces, vamos a ver qué pasó entonces aquí. Versículo 7, una vez que llegan a Jerusalén. No, es más, déjeme leer un poquito antes. Porque mira el problema que no paraba aquí. Dice el versículo 5, al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos, escuche bien, de la secta de los fariseos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés. Leí los versículos 4 y 5, ahora leemos el 6. Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Porque esta secta de los fariseos querían imponer su justificación por las obras de la ley, contrario a lo que Pablo decía. Así que entonces cuando el concilio escuchó este informe se alarmó y dijeron, esto hay que discutirlo, esto hay que analizarlo. Entonces, después de mucha discusión, dice el versículo 7, se levantó Pedro y les contó cómo desde los primeros días Dios escogió a algunos de ellos para predicar a los gentiles y explicó lo que pasó en la casa de Cornelio, cómo Cornelio se convirtió y cómo Dios le dio el Espíritu Santo a Cornelio y a su familia, igual que a ellos al principio. Entonces, sigue diciendo que Dios purificó por la fe sus corazones, o sea, los corazones de los gentiles. En otras palabras, la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles también era la salvación. Ahora pues, sigue diciendo el versículo 10, ¿por qué tentáis a Dios, dice el apóstol Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, mediante la gracia del Señor Jesús, creemos ser salvos de igual modo que ellos. Así que, dice el apóstol Pedro, ¿por qué ustedes le ponen este yugo a los gentiles? O sea, tanto gentiles como judíos somos salvos de la misma forma. Pero ustedes insisten en imponerle a ellos reglas, normas, como camino de salvación. Si no hacen esto, no pueden ser salvos. Si no hacen esto, no son justificados por la fe. Repito nuevamente, la justificación es por fe, por gracia, por sangre, por Cristo. No hay otro medio. La iglesia adventista del séptimo día no enseña que somos salvos por guardar el sábado, o que somos salvos por guardar la fe. Somos salvos por guardar la ley, no la fe, la ley. Sí somos salvos por la fe.
Así que entonces le enseñamos que somos salvos por la fe. Nada más, la fe solita. Usted cree en Jesucristo, le acepta como Salvador personal, luego de escuchar el Evangelio, luego de oír la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, entonces eres justificado y sellado con el Espíritu Santo, por la fe. No media ninguna obra de la ley, ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, somos salvos por fe. Eso es el Evangelio. Pero estos maestros judaizantes decían, señores, somos salvos por la ley. Usted tiene que hacer todo lo que dice la ley rigurosamente, si no, no se salva. Si no, no hay justificación. Y el apóstol Pablo dice, señores, ustedes están equivocados. Y ese es el tema de Pablo en Gálatas. Ese es el tema de Pablo en Romanos. Ese es el tema del apóstol Pablo en las epístolas. Justificación por la fe, contrario a la justificación por las obras de la ley. Y ahí es que mucha gente se confunde, porque enseñan que los adventistas decimos que somos justificados por las obras de la ley. No, señor. Mi obrar es la santificación, mi obediencia, el deleitarme en la ley de Dios, no le añade nada a la obediencia perfecta de Cristo. Mi seguridad de salvación no radica en mi obediencia, sino en la obediencia de Cristo. Y esa salvación nada ni nadie me la puede quitar, ni siquiera la muerte. Y si cometo un pecado, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo, que no ha perdido un solo caso. Todos los casos los gana. ¿Ok? Así que la salvación está garantizada con la sangre de Cristo. Es nuestra por la fe. Está garantizada con la sangre de Cristo y sellada con el Espíritu Santo. Es nuestra. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la justicia perfecta de Cristo. Por la obediencia perfecta de Cristo y nada más. Yo simplemente extiendo mi mano de fe y acepto el don de Dios en Cristo Jesús. Soy justificado por la fe sin mediar ningún obrar de ley, ninguna obediencia. La obediencia es un fruto de la justificación, no un medio para alcanzarla. Porque me encuentro mucha gente diciendo que si no obedecemos no somos salvos. Es lo mismo que enseñaban los fariseos y los maestros judaizantes. No, señor, la obediencia, según Romanos 6:22, es un fruto de la justificación por la fe, no un medio para alcanzar la justificación. Y que mucho trabajo le cuesta a mucha gente creer eso, aceptar eso. Sigue diciendo aquí que ellos llegaron a Jerusalén, Pedro habló, entonces toda la asamblea cayó y decían a Bernabé y a Pablo, describiendo cuán grandes señales, milagros y prodigios habían hecho por medio de Dios, había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Así que entonces dice en el versículo siguiente, en el versículo 12, en este caso el versículo, esta letra casi no la veo, versículo 13 sería este. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, varones hermanos, oídme. Simeón, o sea, versículo 14, Simeón o Simón, estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición, una Biblia dice Simón, otra dice Simeón. Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de estas cosas, volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y volveré a erigirlo, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que conoce estas cosas desde el principio. Así que el apóstol Jacobo, el presidente del concilio, toma la palabra y dice esto que Simón nos ha contado, de cómo Dios está escogiendo gente de los gentiles como parte del pueblo de su nombre. ¿Ok? Estos gentiles confirman la profecía de Oseas, donde Oseas dice que el tabernáculo de David que está caído se va a levantar. Y esto se cumple con la entrada de los gentiles bajo el nuevo pacto al pueblo de Dios. Porque dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13, que Dios de ambos pueblos, de judíos y gentiles, hizo un pueblo. Porque ese es otro problema que tenemos en el cristianismo. Israel por un lado y los gentiles por otro lado. No, señor. Entonces tienen profecías para Israel y profecías para los gentiles. Eso es otro tamaño error.
Dios de ambos pueblos hizo uno y caminan paralelos, juntos. Y lo que es para el uno es para el otro. Y se salvan los dos de la misma forma. No por ser judío te vas a salvar, sino por aceptar a Cristo como Salvador personal. Porque bajo el nuevo pacto, la verdadera simiente de Abraham se conforma por los que son de Cristo, según Gálatas capítulo 3 y versículo 29. Seguimos leyendo. Vamos a ver qué más dijo Jacobo aquí en estos versículos. Por lo cual, versículo 16. Por lo cual, yo juzgo que no se añadan dificultades a los que de los gentiles se convierten a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones, de los ídolos y de la fornicación y de los estrangulados y de la sangre. Estoy leyendo el versículo 20. Así que el apóstol Pablo, el apóstol Jacobo, mejor dicho, le dice a ellos: señores, escriban a los gentiles. O sea, no le pongan estas cargas que ustedes quieren poner a los gentiles. Justificarse por las obras de la ley, no, señor. Esa carga no se le impone a los gentiles. Él no está diciendo que no guarden el sábado, que no guarden el decálogo. Ese no es el tema de este capítulo 15, como quieren hacerme ver estas personas por Facebook. No, señor. El tema es la justificación por las obras de la ley, no el sábado, no la obediencia, sino la justificación por las obras de la ley. ¿Entendió bien? Entonces, en este versículo 20 hay varios puntos interesantes. Escríbeles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, o sea, de la idolatría, y de la fornicación, y de lo estrangulado, y de la sangre. No de las transfusiones de sangre, no de transfusiones, sino de comer, de ingerir sangre, que es muy diferente a una transfusión, pero de eso hablaremos en otro programa. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad sus predicadores, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado. O sea, Moisés en la sinagoga es leído por estos gentiles judaizantes. Y ellos lo predican a su manera. Y lo predican como justificándose a través de la ley de Moisés. Eso no se le impone a los gentiles, ni a nadie. Porque la salvación no es por las obras de la ley. Nunca ha sido por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Así que cuando leemos Hechos capítulo 15, tenemos que entender que aquí no está hablando del sábado. El sábado no es el tema, señores. No me cite Hechos capítulo 15 para decirme que el sábado está abolido. Cíteme un solo versículo donde Jesús diga que el sábado fue abolido, o que Él vino a quitar el sábado, o que Él recomendó no guardar el sábado, o donde Jesús dijo: voy a imponer un nuevo día de reposo, no guarden más el sábado. Por el contrario, Cristo se proclamó Señor del sábado. Cristo enseñó a sus seguidores a guardar los mandamientos. Hay varias instancias de ello en el Nuevo Testamento, como el joven rico, cuando le pregunta a Jesús: ¿qué haré para ser salvo? Y Jesús, para darle duro, le dijo: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Porque Jesús sabía y conocía el corazón de este maestro judaizante, de este joven rico, que conocía muy bien la ley. Y el joven rico dice: todo eso yo he hecho desde mi juventud. Yo soy un fiel guardador de los mandamientos. Y Jesús le dice: una cosa te falta, vende lo que tiene y dalo a los pobres. El joven rico bajó la cabeza y se fue. ¿Sabe por qué? Porque él no guardaba ninguna ley. Él no amaba. La esencia de la ley es el amor. Los primeros 4 mandamientos te enseñan cómo amar a Dios, y los últimos 6, cómo amar al prójimo. Y precisamente el Espíritu Santo usa la ley de la santificación para enseñarnos cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. No como tu naturaleza pecaminosa te lo indica, sino como Dios te lo indica a través de su ley. Por eso es que la ley es buena si se usa legítimamente. O sea, Hechos capítulo 15 es claro: la justificación es por la fe, y siempre ha sido por la fe, no por el sábado, no por la ley. Así que estamos claros con eso. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa, y que el Señor te bendiga y te guarde.